Pasemos ahora al análisis de estructuras. Entonces, a continuación, se estudian problemas que tratan sobre el equilibrio de estructuras formadas por varias partes que están conectadas entre sí, como se muestra en la figura 1. Estos problemas, además de determinar las fuerzas externas que actúan sobre la estructura, implican calcular las fuerzas que mantienen unidas a las diversas partes que la constituyen. Desde el punto de vista de la estructura como un todo, estas fuerzas son fuerzas internas. Bueno, por ejemplo, tenemos aquí una grúa donde en la figura 1b tenemos un diagrama de cuerpo libre y en la figura 1c tenemos las fuerzas internas de los elementos de la grúa. En el análisis de estructuras se deben considerar tres categorías amplias de estructuras de la ingeniería. La número 1 son armaduras, las cuales están diseñadas para soportar cargas y por lo general son estructuras estacionarias que están totalmente restringidas. Las armaduras consisten exclusivamente de elementos rectos que están conectados en nodos localizados en los extremos de cada elemento. Por tanto, los elementos de una armadura son elementos sujetos a dos fuerzas, esto es, elementos sobre los cuales actúan dos fuerzas iguales y opuestas que están dirigidas a lo largo del elemento. Como número 2 tenemos los armazones, los cuales están diseñados para soportar cargas. Se usan también como estructuras estacionarias que están totalmente restringidas. Sin embargo, como en el caso de la grúa de la figura 1, los armazones siempre contienen por lo menos un elemento sujeto a varias fuerzas, esto es, un elemento sobre el cual actúan tres o más fuerzas que, en general, no están dirigidas a lo largo del elemento. Y como número 3 tenemos a las máquinas, las cuales están diseñadas para transmitir y modificar fuerzas. Son estructuras que contienen partes en movimiento. Las máquinas, al igual que los armazones, siempre contienen por lo menos un elemento sujeto a varias fuerzas. Bueno, el ejemplo más común de las máquinas son las pinzas o alicates. Comenzaremos profundizando acerca de las armaduras, donde, además de lo mencionado previamente, cabe mencionar que la armadura es uno de los principales tipos de estructuras que se usan en la ingeniería. Esta proporciona una solución práctica y económica para muchas situaciones de ingeniería, en especial para el diseño de puentes y edificios. En la figura número 2 se muestra una armadura típica. Otros puntos importantes sobre las armaduras son, por ejemplo, que los elementos de una armadura, por lo general, son delgados y solo pueden soportar cargas laterales pequeñas. Por eso, todas las cargas deben estar aplicadas en nodos y no sobre los elementos. Es decir, las cargas deben estar aplicadas en nodos como el nodo A, nodo C, nodo D y nodo B, y no en los eslabones. Los pesos de los elementos de la armadura los cargan los nodos, aplicándose la mitad del peso de cada elemento a cada uno de los nodos a los que éste se conecta. Para el análisis de una armadura se puede realizar con el método de los nodos o de las secciones. En este caso comenzaremos con el análisis de armaduras mediante el método de los nodos. Entonces, considere la armadura de la figura 2, cuyo diagrama de cuerpo libre se muestra en la figura 3A. Se puede desarmar y dibujar un diagrama de cuerpo libre para cada perno y para cada elemento, esto como se ve en la figura 3B, donde si desarmamos cada uno de los elementos, tendríamos este diagrama de cuerpo libre donde podemos ver las fuerzas internas. Una forma efectiva para este método es realizar un cuadro como el que se muestra en la figura 4. En esta tabla tenemos a los nodos nodo A, nodo D, nodo C y nodo B, donde para cada nodo tenemos un diagrama de cuerpo libre, por ejemplo en el nodo A, que tenemos a la reacción A, tenemos a la fuerza AC, que sería interna, la fuerza AD, que también sería interna, y su polígono de fuerzas, y así sucesivamente para los nodos D, C y B. Las magnitudes de las fuerzas A, C y la fuerza A, D representan las fuerzas de los elementos AC y AD. Como la fuerza AC está dirigida hacia abajo y hacia la izquierda, esto es, hacia el nodo A, el elemento AC empuja al perno
A, y por consiguiente dicho elemento está en compresión. Como la fuerza AD está dirigida alejándose del nodo A, el elemento AD jala al perno A y por consiguiente dicho elemento está en tensión. Hablemos ahora sobre nodos bajo condiciones especiales de cargas. Entonces, observaremos la figura 5A en la cual el nodo se conecta a 4 elementos que están ubicados sobre dos líneas rectas que se intersectan. El diagrama de cuerpo libre, como se muestra en la figura 5B, muestra que el perno A está sujeto a dos pares de fuerzas directamente opuestas. Esto como se puede observar. A continuación, considere la figura 6A, en la cual el nodo mostrado conecta tres elementos y soporta una carga P. Dos de los elementos se encuentran ubicados sobre la misma línea y la carga P actúa a lo largo del tercer elemento. El diagrama de cuerpo libre del perno A y del polígono de fuerzas correspondientes serán como el que se muestra en la figura 5B y 5C, reemplazando la fuerza AE por la carga P. Por tanto, las fuerzas en los dos elementos opuestos deben ser iguales y la fuerza en el otro elemento debe ser igual a P. En la figura 6B se muestra un caso de especial interés, en el que no hay fuerzas externas aplicadas en el nodo. Se tiene que P en este caso sería 0 y la fuerza en el elemento AC es igual a 0. Por tanto, se dice que el elemento AC es un elemento de fuerza 0. En el caso de la figura 7, el perno A no puede estar en equilibrio a menos que las fuerzas en ambos elementos sean iguales a 0. Por tanto, los elementos conectados como se muestra en la figura 7B deben ser elementos de fuerza 0. Por último, hablemos sobre armaduras en el espacio o espaciales. Cuando varios elementos rectos se unen en sus extremos para formar una configuración tridimensional, la estructura obtenida recibe el nombre de armadura en el espacio o espacial. La armadura rígida básica en el espacio está constituida por 6 elementos unidos en sus extremos para formar los lados de un tetraedro A, B, C, D, como se muestra en la figura 8. Si se agregan 3 elementos a esta configuración básica, como los elementos A, E, B, E y C, E, uniéndolos a los 3 nodos existentes y conectándolos a un nuevo nodo, se puede obtener una estructura rígida más grande, la cual se define como una armadura simple en el espacio. Esto como se muestra en la figura 9. Observe que el tetraedro básico tiene 6 elementos y 4 nodos, y que cada vez que se agregan 3 elementos, el número de nodos se incrementa en 1. Se concluye entonces que en una armadura espacial simple el número total de elementos es m igual a 3n menos 6, donde n es el número total de nodos. A pesar de que los elementos de una armadura en el espacio están unidos por conexiones soldadas o remaches, se supone que cada nodo consiste en una conexión tipo rótula. Por tanto, no se aplica ningún par a los elementos de las armaduras y cada elemento puede tratarse como un elemento sometido a la acción de dos fuerzas. Las condiciones de equilibrio para cada nodo son las condiciones de equilibrio estático. En siguientes videos comenzaremos con ejemplos acerca de el método de los nodos, pero por ahora eso sería todo.